Para doña Jacinta, aquella mañana de martes en la Ciudad de México no empezó diferente a las demás. A sus 70 años, su cuerpo ya no tenía la misma agilidad de cuando corría por los campos de Veracruz, pero su espíritu se mantenía firme, anclado en una fe que movía más que montañas, movía corazones. Era una curandera, un don heredado de su madre y de su abuela antes de ella, una sabiduría que no estaba en los libros, sino en el olor de las hierbas, en el calor de las manos y en la fuerza de una oración susurrada. Su vida era sencilla, vivida en un barrio humilde donde los vecinos la respetaban y la buscaban para aliviar desde un dolor de muelas hasta un alma rota. Ese día en particular, mientras colaba su café, sintió un llamado, una urgencia en el pecho que la mandaba a salir, a caminar hacia el corazón rico de la ciudad, un lugar que ella normalmente evitaba. No sabía por qué, pero confiaba. Antes de continuar con la jornada de Jacinta, le pido a usted que está viendo, si cree en la fuerza de la fe y en historias de giros inesperados, que deje su me gusta, comparta este relato con sus amigos y familiares, se suscriba al canal y active la campanita de notificaciones. Su apoyo es muy importante para que podamos seguir trayendo historias como esta, que tocan el alma y nos recuerdan que la vida está llena de misterios y propósitos divinos. Muchas gracias de corazón. Aquel llamado divino no era una voz, sino una certeza que se instaló en su corazón, cálida e insistente. Jacinta terminó su café, se puso su mejor falda, una prenda sencilla pero impecablemente limpia, y se recogió su largo cabello cano en un moño firme. Miró el pequeño altar en el rincón de la sala, donde una vela ardía suavemente ante la imagen de la Virgen de Guadalupe, y pidió protección. No sentía miedo, solo una profunda sensación de propósito, como si fuera una mensajera encargada de entregar una carta cuyo contenido desconocía. Solo sabía que el destinatario la esperaba y que la entrega era impostergable. Sentía en sus huesos que aquel día no sería como los otros, sería un parteaguas, un punto de inflexión trazado por una mano mucho más poderosa que la suya. Cerró la puerta de su pequeña casa, sintiendo el olor familiar a romero y manzanilla que siempre flotaba en el aire, y empezó a caminar. Tomó el camión lleno de gente, un traqueteo constante que la llevó de su barrio, con sus calles de tierra y casas coloridas, al centro palpitante de la metrópoli. Por la ventana veía el paisaje transformarse drásticamente. Las construcciones sencillas daban paso a rascacielos de cristal y acero, y las tienditas de barrio eran reemplazadas por escaparates de marcas internacionales que ni siquiera sabía pronunciar. La gente en la calle también cambiaba. Los rostros cansados y sudorosos de su día a día daban lugar a semblantes apresurados, vestidos con ropas caras y miradas que parecían no ver nada ni a nadie a su alrededor. Jacinta, sin embargo, no se sentía intimidada. Solo observaba todo con la serenidad de quien sabe que la verdadera riqueza no se viste ni se presume. Sus pies, guiados por aquella fuerza invisible, la llevaron hasta Polanco, el barrio más opulento de la ciudad. Se detuvo frente a un restaurante cuya fachada era tan lujosa que parecía la entrada de un palacio. El espejo de oro, decía el letrero dorado. Las puertas de cristal macizo se abrieron automáticamente, liberando una ráfaga de aire acondicionado y el sonido apagado de cubiertos de plata golpeando platos de porcelana. Jacinta respiró hondo. El llamado era allí, en ese lugar, y entró con la misma dignidad con la que entraba en la pequeña iglesia de su comunidad. No era una invasora, era una invitada de Dios, y eso le bastaba para seguir adelante sin dudar, incluso bajo las miradas curiosas y desaprobadoras que comenzaban a volverse en su dirección. Mientras tanto, en la mejor mesa del restaurante, Andrés Salamanca intentaba, sin éxito,
convencer a su hijo de que comiera. A sus 45 años, Andrés era la imagen del éxito. Un traje italiano hecho a medida, un reloj que valía más que la casa de Jacinta y un poder que hacía temblar a hombres importantes. Pero por dentro era un desierto de culpa y dolor. Desde el accidente que se había llevado a su amada esposa y había dejado a su hijo Eduardo atado a una silla de ruedas, su vida se había convertido en una búsqueda frenética de una cura que el dinero no podía comprar. Vivía atormentado, enmascarando su sufrimiento con una arrogancia fría, un desprecio profundo por todo lo que le pareciera débil o humilde, pues veía en esas cosas un reflejo de su propia impotencia. Eduardo, un niño de 10 años con los ojos tristes de su madre, empujaba la comida en el plato con el tenedor. Odiaba esos restaurantes, odiaba la forma en que la gente lo miraba con lástima. Sus piernas, delgadas e inmóviles, le dolían constantemente, un dolor sordo mezclado con espasmos que lo despertaban durante la noche. Su padre intentaba compensar la tragedia con lujo, con platos caros y regalos extravagantes, pero todo lo que Eduardo quería era un día sin dolor, un día en que pudiera correr como los otros niños que veía en el parque. Amaba a su padre, pero sentía el abismo que el dolor y la culpa habían creado entre ellos, un silencio pesado que ningún postre elegante lograba romper. El niño sentía el peso del sufrimiento de su padre, y eso le dolía casi tanto como sus propias piernas. Fue en ese momento que los ojos de Jacinta encontraron la mesa de Andrés. El llamado en su pecho se intensificó, convirtiéndose en una brasa ardiente. No vio allí a un empresario millonario, sino a un alma perdida en un laberinto de oscuridad. Y vio al niño, envuelto en un aura de sufrimiento físico y emocional que solo un corazón como el de ella podía percibir. Ignorando al maître que se acercaba apresuradamente para interceptarla, caminó hacia ellos, sus pasos lentos y firmes. Cada paso era una oración silenciosa, una súplica para que el hombre frente a ella tuviera la capacidad de ver más allá de las apariencias, más allá de la barrera que él mismo había construido alrededor de su corazón herido. Andrés la vio acercarse y su rostro se contrajo en una máscara de desprecio. Para él, ella era la personificación de todo lo que detestaba: la pobreza, la religiosidad popular que consideraba ignorancia, la audacia de una cualquiera al invadir su espacio. Su mente, ya envenenada por la amargura, llegó a una conclusión inmediata y cruel. Era una charlatana, una aprovechada más que se había enterado de su tragedia por los periódicos y venía a intentar sacarle algo de dinero con promesas vacías. Se preparó para el ataque, para humillarla y expulsarla, usando la crueldad como escudo para el dolor que lo consumía día y noche, un dolor que lo volvía ciego ante cualquier posibilidad de bondad o milagro. Con una calma que contrastaba violentamente con la tormenta interna de Andrés, Jacinta se detuvo junto a la mesa. Su presencia tenía un peso, una serenidad que hizo que el ruido del restaurante pareciera lejano. Miró primero al niño, y en sus ojos había una compasión tan pura que por un segundo Eduardo dejó de sentir lástima por sí mismo. Luego se volvió hacia el padre. «Con su permiso, señor», dijo ella, su voz suave pero clara como agua de manantial. «Mi nombre es Jacinta. No se asuste, por favor. Fui enviada hasta aquí. Veo el dolor que carga en su corazón y la aflicción de su niño». Cada palabra de ella era sincera, venida de un lugar de pura intención, pero para Andrés sonó como el guión de una estafa. La reacción de Andrés fue inmediata y brutal, un trueno de furia en medio de la calma del ambiente. «¿Quién dejó entrar a esta vieja aquí?», gritó, atrayendo la atención de todas las mesas. Se levantó, el cuerpo tenso de rabia. «¿Enviada? ¿Por quién? ¿Por Dios?
¿También te dijo que soy millonario y que pagaría cualquier cosa por una esperanza? Vamos, di tu precio, charlatana. ¿Cuánto cuesta tu show de magia barata? Las palabras salían como veneno, cada una diseñada para herir, para rebajar a aquella mujer que osaba ofrecerle algo que su inmenso poder no podía obtener. La exponía públicamente, encontrando un alivio enfermizo en transferirle su propia humillación. Eduardo se encogió en su silla con el rostro rojo de vergüenza. Quería desaparecer, que el suelo se abriera y se lo tragara. La gente alrededor cuchicheaba, algunos con miradas de pena hacia el niño, otros con una diversión cruel ante la escena. Jacinta, sin embargo, permaneció de pie, digna. Las ofensas de Andrés no la alcanzaban, pues no veía a un hombre malo, sino a un hombre enfermo de dolor. Su corazón se llenó de una tristeza profunda por él. Con la voz aún firme, hizo su oferta, una frase que sellaría el destino de todos allí. «Puedo ayudar a su hijo a encontrar la paz que el dinero no compra», dijo, «y no quiero su dinero. A cambio, pido solo un plato de comida». La propuesta fue la chispa final en el barril de pólvora de la arrogancia de Andrés. La idea de que la cura para su tragedia pudiera valer tan poco, que pudiera ser intercambiada por algo tan trivial, fue el insulto supremo a su ego y a su sufrimiento. Soltó una carcajada, un sonido seco y cruel que resonó en el salón. «¿Un plato de comida? Eres aún más patética de lo que pensaba», espetó. «Seguridad. Saquen a esta basura de aquí ahora mismo y asegúrense de que nunca más pise la misma calle que yo». La humillación era total, pública e implacable. Andrés quería destruirla, aniquilarla con su desprecio, como si al hacerlo pudiera aniquilar su propio dolor. Dos guardias de seguridad enormes se acercaron y tomaron a Jacinta de los brazos con fuerza. Ella no se resistió. Su rostro no demostraba rabia ni miedo, solo una compasión triste. Mientras era arrastrada hacia afuera, hizo un último esfuerzo, movida por esa urgencia divina que la había llevado hasta allí. Estiró la mano y por un único y fugaz segundo, sus dedos callosos tocaron las piernas inmóviles de Eduardo. Susurró una oración, palabras antiguas y poderosas, tan bajo que nadie, excepto quizás el propio niño, pudo oír. Fue un toque rápido, un soplo de fe en medio de la tormenta de odio, una semilla plantada en el suelo más improbable. Andrés observó la escena con una sonrisa de escarnio, sintiéndose victorioso. Había aplastado la insolencia de aquella vieja. Volvió a sentarse con la respiración agitada, la adrenalina de la rabia comenzando a disminuir, dejando atrás el vacío de siempre. «No te preocupes, hijo. Gente así existe para aprovecharse de gente como nosotros», le dijo a Eduardo, más para sí mismo que para el niño. Pero Eduardo no estaba escuchando. Sus ojos estaban fijos en el lugar donde la mano de la mujer lo había tocado. Una sensación extraña, una que no sentía desde hacía años, comenzaba a extenderse por sus piernas. Un calor, un hormigueo suave, como el sol de la mañana tocando la piel después de una noche fría. Aquel calor era sutil, pero innegable. Eduardo, acostumbrado al entumecimiento y al dolor frío, sintió como si un pequeño arroyo de agua tibia estuviera corriendo por dentro de sus venas, donde antes solo había un desierto helado. No le dijo nada a su padre, temiendo que la sensación desapareciera si la convertía en palabras, o peor, que su padre se riera de él y le dijera que era solo su imaginación. Guardó para sí aquel pequeño secreto, aquel toque que, contra toda lógica, parecía haber dejado un eco de vida en sus miembros dormidos. Afuera, Jacinta era empujada a la acera, pero no se sentía derrotada. Sabía que su parte, por ahora, estaba hecha. La semilla de la duda y del milagro había sido plantada. Esa noche, algo inédito sucedió en la mansión Salamanca. Por primera vez en casi 3 años,
Eduardo durmió toda la noche, sin los espasmos dolorosos que lo hacían llorar en la oscuridad, sin las pesadillas que lo atormentaban. Durmió un sueño profundo y pacífico, un sueño que el dinero de su padre no había podido proporcionar con los mejores colchones o los médicos más caros de todo México. Andrés, que pasaba las noches en vela, revisando a su hijo cada hora, se extrañó del silencio. Entró en la habitación del niño varias veces, con el corazón apretado de miedo, solo para encontrarlo respirando suavemente, con el rostro sereno como nunca antes. Aquella paz inexplicable era más perturbadora que los gritos de dolor a los que ya estaba acostumbrado. Por la mañana, cuando Andrés fue a despertar a su hijo, encontró a Eduardo sentado en la cama con una mirada pensativa. «Papá», dijo el niño con voz clara, «la señora de ayer hizo que mis piernas se sintieran calientes, como si el sol estuviera dentro de ellas. El dolor se fue, papá, toda la noche». Las palabras cayeron sobre Andrés como una tonelada de ladrillos. Inmediatamente tocó las piernas de su hijo. Estaban frías como siempre. La sensación de calor había desaparecido con la luz del día, pero el recuerdo de ella permanecía vivo en los ojos de Eduardo. La primera reacción de Andrés fue el escepticismo, la negación. «Fue un sueño, hijo mío, solo estabas cansado». Pero en el fondo de su alma, una semilla terrible y maravillosa de duda comenzó a germinar. Aquella semilla creció a lo largo del día, alimentada por la imagen de la serenidad en el rostro de su hijo y por el recuerdo de la convicción en los ojos de aquella mujer. ¿Y si no era un truco? ¿Y si no era charlatanería? La posibilidad, por más remota que fuera, era aterradora. Si aquella mujer humilde, a la que expulsó a gritos, realmente tenía algún poder, entonces él, Andrés Salamanca, en su arrogancia, podría haber desechado la única oportunidad de su hijo. La culpa, su compañera constante, asumió una nueva forma, más afilada y cruel. Ya no era solo sobre el accidente, era sobre la oportunidad que pudo haber destruido con su propio orgullo y desprecio. Consumido por esta nueva y torturante esperanza, Andrés inició una búsqueda desesperada por la ciudad. Él, que resolvía todo con una llamada telefónica que movilizaba ejércitos de abogados y asistentes, se vio completamente perdido. Sus investigadores privados, los mejores que el dinero podía pagar, regresaban con las manos vacías. «La descripción es muy vaga, señor. Una curandera anciana. Hay cientos, quizás miles en la ciudad. No tenemos un nombre, una dirección, nada». Por primera vez en su vida adulta, el poder de su dinero se mostraba completamente inútil, una broma de mal gusto ante la urgencia que lo consumía. La impotencia lo obligó a hacer lo impensable. Él mismo tendría que buscarla. Dejó su oficina climatizada, su chofer, su mundo de lujo y poder, y se sumergió en la ciudad que siempre se había esforzado por ignorar. Entró en barrios pobres, lugares cuyos nombres solo oía en los noticieros. El olor a drenaje y comida callejera, la música a todo volumen, los niños jugando a la pelota en calles llenas de baches, todo aquello agredía sus sentidos. Él, con su traje caro y sus zapatos italianos ahora polvorientos, era un extraterrestre en ese universo y sentía las miradas sobre él, desconfiadas, curiosas, a veces hostiles. Era un viaje de humillación, una peregrinación forzada por el desierto de su propia soberbia. Preguntaba en albergues, en comedores comunitarios, en pequeñas iglesias de barrio que olían a incienso y cera de vela. «Estoy buscando a una mujer, una curandera, anciana, de cabello blanco, muy serena». Las respuestas eran siempre evasivas. Algunos lo miraban con desconfianza, protegiendo a los suyos. Otros intentaban ayudar, describiendo a una tía, una abuela, una vecina, pero ninguna de ellas era Jacinta. Cada puerta cerrada,
Cada mirada de desdén que recibía era un espejo de su propia actitud en el restaurante. Estaba probando de su propia medicina, sintiendo en carne propia la humillación de ser un extraño, un pedigüeño, alguien que necesitaba desesperadamente algo que no podía comprar ni exigir. Con cada día que pasaba, su desesperación crecía, pero también, de forma sutil, algo más. Una grieta en su armadura de arrogancia. La búsqueda se extendió por semanas que parecieron siglos. Andrés apenas dormía, apenas comía. Su empresa, el imperio que había construido con mano de hierro, estaba siendo descuidada. Sus socios lo miraban con preocupación, sus empleados cuchicheaban por los pasillos. El todopoderoso Andrés Salamanca parecía un fantasma, atormentado por una búsqueda que nadie entendía. Adelgazó, su barba incipiente le daba un aire de abandono que habría sido impensable meses antes. El viaje lo estaba despojando, capa por capa, de su identidad de millonario implacable, forzándolo a confrontar al hombre en que se había convertido. Un padre desesperado, dispuesto a cualquier cosa, incluso a humillarse, por la oportunidad de ver a su hijo caminar de nuevo. Finalmente, en un pequeño albergue en el barrio de Iztapalapa, uno de los más pobres y peligrosos de la ciudad, una monja de ojos amables pareció reconocer su descripción. «Hay una mujer así que viene aquí los jueves», dijo ella, mirándolo con una mezcla de lástima y curiosidad. «No cobra nada, trae hierbas, reza con los enfermos. La llamamos Mamá Jacinta. Si quiere, puede esperar. No debe tardar en llegar». Andrés sintió que el corazón se le aceleraba. Por primera vez en semanas, una luz al final del túnel. Agradeció a la monja con una humildad que lo sorprendió y se sentó en una banca de 1600 madera astillada en el patio, dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario. El lugar era sencillo, olía a desinfectante y a sopa, pero había una paz allí que no sentía en su mansión vacía. Y entonces la vio. Entró por el portón de hierro, cargando una bolsa de tela llena de ramas verdes. Llevaba la misma falda sencilla, el mismo moño firme. El tiempo parecía no haber pasado por ella. Jacinta caminaba con la misma serenidad, saludando a los enfermos que ya la esperaban, tocando una frente aquí, ofreciendo una palabra de consuelo allá. Aún no lo había visto. Andrés se levantó con las piernas temblorosas. ¿Qué le diría? ¿Cómo le pediría ayuda a la mujer que había tratado como basura? La arrogancia que lo había definido durante tanto tiempo se desvaneció por completo, dando paso a un nerviosismo crudo, a un miedo al rechazo que no sentía desde que era un niño pobre, mucho antes de convertirse en el temido Salamanca. Se acercó lentamente, con el corazón martillándole en el pecho. Cuando estaba a pocos pasos, ella se giró como si sintiera su presencia. Sus miradas se encontraron y en los ojos de ella no había sorpresa, ni rabia, ni triunfo. Solo había un reconocimiento tranquilo, una aceptación triste. «Tardaste en encontrarme, Andresito», dijo ella, y el apodo de su infancia, que no oía desde hacía décadas, lo golpeó como un puñetazo en el estómago. La mente de Andrés dio vueltas, tratando de conectar los puntos. ¿Cómo sabía ella ese nombre? La miró más de cerca, forzando a su memoria a retroceder 20 años en el tiempo, a una fábrica polvorienta, a una joven empleada de ojos tristes a la que apenas había notado. La revelación cayó sobre él con el peso de una avalancha, quitándole el aliento. La mujer frente a él, la curandera que había humillado, era la misma Jacinta que había despedido sin piedad 20 años antes. Recordó la escena con una claridad terrible. Ella le había pedido ausentarse unos días para cuidar a su madre, que estaba en su lecho de muerte. Y él, en la cima de su ambición, obsesionado con las metas de producción, la había despedido por falta de compromiso. No solo la despidió, la humilló frente a todos, usándola como ejemplo de lo que le pasaba a quien ponía problemas personales por encima de la empresa.
El recuerdo lo hizo tambalearse. Estaba de rodillas, no literalmente, pero su alma estaba en el suelo. El hombre que se enorgullecía de nunca mirar atrás, de nunca arrepentirse, estaba siendo ahogado por una ola de culpa que lo paralizó. Estaba pidiendo un milagro a la mujer cuya vida había destruido por una total y absoluta falta de compasión. El destino, o Dios, había orquestado un giro tan perfecto, tan cruelmente poético, que era casi insoportable. Abrió la boca para hablar, pero no le salió ningún sonido. ¿Qué se puede decir en un momento así? Perdón, parecía una palabra demasiado pequeña, demasiado vacía para el tamaño de su error. Jacinta lo observaba con el rostro impasible, pero con los ojos llenos de una sabiduría antigua. No necesitaba sus palabras, veía el colapso de su mundo interior, la demolición de su orgullo. Lo dejó cocinarse en su propio remordimiento por unos instantes que parecieron una eternidad. «Me quitaste el pan de la boca en el momento en que más lo necesitaba», dijo ella, su voz sin acusación, solo constatando un hecho. «No pude estar al lado de mi madre cuando dio su último suspiro porque tenía que buscar otro trabajo para no pasar hambre, un dolor que tú, con todo tu dinero, nunca vas a entender». Cada palabra era un clavo en su ataúd de culpa. Finalmente, con la voz entrecortada, logró hablar. Yo no sabía. Lo siento mucho. Yo era otro hombre. Las excusas sonaban huecas incluso para él mismo. No solo estaba pidiendo ayuda para su hijo, estaba implorando absolución, una oportunidad para reescribir el peor capítulo de su historia. Levantó la vista y por primera vez, en sus ojos, no había el brillo del poder, sino la desesperación de un pecador ante su juez. «Por favor», susurró, la palabra rasgándole la garganta. «Mi hijo está sufriendo. Aquel día, en el restaurante, usted lo tocó y su dolor se fue. Por favor, se lo ruego, ayúdelo. Le pago lo que quiera, mi fortuna, todo». La mención del dinero hizo que un rastro de tristeza cruzara el rostro de Jacinta. «Todavía no has entendido nada, Andresito», dijo, meneando la cabeza lentamente. «¿Crees que el don que Dios me dio está a la venta? ¿Crees que la cura para el alma un precio?» Se acercó a él y por primera vez él no retrocedió. Ansiaba su contacto, cualquier señal de que no todo estaba perdido. Ella no lo tocó, pero su cercanía era como un bálsamo. «Voy a ayudar a tu niño», dijo, y un suspiro de alivio se escapó de los labios de Andrés. Pero ella aún no había terminado. «Pero no será a tu manera, no será con tu dinero». La condición de Jacinta fue el giro final, la verdadera prueba de fuego para el alma de Andrés. «La cura de tu hijo pasará y a través de ti», declaró, y sus ojos brillaban con una autoridad que ningún CEO había poseído jamás. «Vendrás aquí, a esta casa, todos los días. Dejarás tu traje y tu reloj en casa. Aprenderás la humildad que nunca tuviste. Rezarás conmigo, no con los labios, sino con el corazón. Prepararás los remedios con tus propias manos. La fuerza que puede curar al pequeño Eduardo debe, primero, pasar por tu corazón arrepentido. Ese es el único intercambio que acepto». Para Andrés Salamanca, el hombre que comandaba imperios con un chasquido de dedos, aquello era una sentencia: someterse, obedecer, aprender de una humilde curandera en un albergue que se caía a pedazos. Era un golpe más profundo a su ego que cualquier pérdida en la bolsa de valores. Sin embargo, al mirar los ojos firmes de Jacinta y pensar en el rostro sereno de su hijo durmiendo, supo que no tenía elección. Era eso, o continuar en su infierno particular. Con la cabeza gacha, en un gesto de rendición total, asintió. «Lo haré», con la voz ronca. Dijo, «haré todo lo que usted me diga». El viaje de humillación había terminado. El viaje de sanación apenas estaba comenzando. Y así comenzó el más extraño de los aprendizajes. Al día siguiente,
Andrés llegó al albergue vistiendo unos jeans y una camisa sencilla, sintiéndose desnudo sin la armadura de su traje. Jacinta lo esperaba con un mortero y una mano de piedra. «Tu trabajo hoy es moler estas hierbas», dijo, entregándole un puñado de hojas secas que olían a tierra y a sol, «hasta que se conviertan en un polvo fino como el polvo. Y mientras trabajas, piensa en todas las veces que tu orgullo te impidió pedir ayuda». Andrés, cuyas manos estaban acostumbradas a firmar contratos de millones de dólares, comenzó la tarea con torpeza, el sonido de la piedra golpeando la piedra haciendo eco de su propia ruptura interior. Los días se convirtieron en semanas. Andrés aprendió a identificar hierbas, a preparar compresas, a hervir tés. Sus manos, antes suaves y bien cuidadas, se volvieron ásperas y callosas. Limpió el suelo del albergue, sirvió sopa a los enfermos, escuchó historias de sufrimiento y de fe que hicieron que su propia tragedia pareciera pequeña. Él, que solo se sentaba con los poderosos, ahora compartía su banca con albañiles, vendedoras ambulantes y madres solteras, y en cada tarea, en cada conversación, Jacinta estaba allí, observándolo, guiándolo no con órdenes, sino con su ejemplo silencioso de compasión y servicio. La parte más difícil, sin embargo, era la oración. Todas las tardes, Jacinta lo llevaba a la pequeña capilla del albergue. «Ahora reza», le decía simplemente. Al principio, Andrés no podía. Las palabras le parecían vacías, mecánicas. Se sentía un hipócrita, un impostor. «No sé cómo hacer esto», confesó un día frustrado. «Rezar no es hablar con Dios», respondió Jacinta con paciencia. «Es guardar silencio lo suficiente para escucharlo. Solo vacía tu corazón de toda la rabia y todo el dolor y deja que la fe entre. Reza. Y por tu hijo, reza por todas las almas que sufren en este lugar. Reza por ti mismo». Lentamente, algo comenzó a cambiar dentro de él. El silencio de la capilla empezó a llenar el vacío en su pecho. Comenzó a rezar, no con palabras memorizadas, sino con el llanto silencioso de un corazón roto. Rezaba con el recuerdo de la sonrisa de su esposa, con la imagen del dolor en los ojos de su hijo, con la vergüenza de sus propias acciones. Ya no pedía un milagro como quien exige un producto. Suplicaba por misericordia, por una paz que no sentía desde hacía años. Y en esa entrega, en esa vulnerabilidad total, comenzó a sentir una ligereza que no conocía. Mientras Andrés pasaba por su transformación, Jacinta comenzó a visitar a Eduardo en casa. No hacía promesas, no realizaba rituales espectaculares. Simplemente se sentaba junto al niño, le aplicaba las compresas de hierbas que su propio padre había preparado y rezaba suavemente, sosteniendo sus manos. Eduardo, que al principio desconfiaba, comenzó a abrirse a esa presencia tranquila y amorosa. Le contaba sobre sus miedos, sobre cuánto extrañaba a su madre, sobre la tristeza que veía en los ojos de su padre. Y Jacinta escuchaba, ofreciendo no curas mágicas, sino el bálsamo de la comprensión y el afecto. Una tarde, mientras Jacinta rezaba, Eduardo sintió de nuevo el calor en sus piernas, más fuerte esta vez. «Lo estoy sintiendo, doña Jacinta», susurró, con los ojos muy abiertos de asombro. «El sol está dentro de mí otra vez». Jacinta sonrió, una sonrisa genuina y luminosa. «Es la fe, mi niño, la fe de tu padre, que está aprendiendo a sanarse para poder sanarte a ti. La fuerza está creciendo en él y ahora puede llegar hasta ti». Era la primera vez que conectaba las dos cosas de forma tan directa, y la verdad de aquellas palabras resonó en la habitación como el tañido de una campana. El clímax de este viaje de sanación ocurrió en una tarde lluviosa, en la capilla del albergue. Andrés estaba de rodillas, rezando, cuando sintió una mano en su hombro. Era Jacinta. «Está listo», dijo suavemente, «pero la última puerta solo tú puedes abrirla». Lo guió hacia afuera, hasta el patio, donde, para su sorpresa,
Un coche lo esperaba. Dentro del coche estaba Eduardo, mirándolo con una expectativa que lo hizo temblar. Jacinta había traído al niño para que presenciara el paso final de la redención de su padre. Frente a su hijo y bajo la mirada serena de Jacinta, Andrés se derrumbó. Las compuertas de su alma se rompieron y lloró. Lloró como no había llorado desde la muerte de su esposa. Un llanto de arrepentimiento, de dolor, de liberación. «Perdón, Jacinta», sollozó, las palabras saliendo desgarradas. «Perdón por haber sido un monstruo, no solo con usted, sino con todos. Perdón por haberme convertido en este hombre amargado, ciego por el dinero y el orgullo». Se volvió hacia su hijo. «Y perdón, hijo mío, perdón por no haber sido el padre que merecías. Mi dolor me cegó a tu dolor». En ese momento de entrega total, confesión y vulnerabilidad absolutas, algo sucedió. Eduardo, que observaba todo con lágrimas en los ojos, sintió un impulso irresistible, una fuerza que no venía de sus músculos atrofiados, sino de su corazón, que rebosaba de amor por aquel padre que veía renacer ante él. Con un esfuerzo tremendo, apoyándose en la puerta del coche, se puso de pie. Sus piernas temblaron violentamente, pero se afirmaron. Y entonces, vacilante, paso a paso, comenzó a caminar hacia su padre. La curación física del hijo era la manifestación visible, el milagro palpable de la sanación espiritual del padre. Si usted ha llegado hasta aquí, si esta historia ha tocado su corazón y fortalecido su fe, escriba amén en los comentarios. Vamos a crear juntos una cadena de esperanza y a mostrarle al mundo que los milagros suceden cuando abrimos nuestros corazones a la humildad y el perdón. Su amén es una luz de esperanza para todos los que están pasando por sus propias batallas. Andrés levantó la vista y vio cómo sucedía lo imposible. Su hijo, su Eduardo, estaba caminando. Sollozó, un sonido que era a la vez de dolor y de alegría extasiante, y se arrastró de rodillas para encontrarse con su hijo a mitad de camino. Se abrazaron allí, en el suelo mojado del patio del albergue, padre e hijo, ambos llorando, ambos curados. Jacinta observaba la escena desde la distancia, con las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro arrugado. Ella no era la autora del milagro, había sido solo el instrumento, el puente que Dios había usado para reconectar dos almas y devolverles la paz. El ajuste de cuentas estaba completo. La resolución de aquella historia fue tan profunda como su viaje. La transformación de Andrés no fue pasajera. Aquel día en el patio del albergue no fue el final, sino el comienzo de su nueva vida. Lo primero que hizo fue asegurarse de que Jacinta viviera con la dignidad que merecía. Le compró una casa sencilla pero cómoda, no una mansión de lujo que la haría sentir fuera de lugar, sino una casa con un gran jardín para que pudiera plantar sus hierbas medicinales y continuar su trabajo de sanación. Era un gesto de gratitud, pero también de profundo respeto por quién era ella y por lo que representaba. Más importante que la casa, creó la Fundación Salamanca Jacinta. No era solo una forma de limpiar su imagen, sino un compromiso genuino de honrar el don que había salvado a su familia. El centro, construido en un barrio de clase media, accesible para todos, ofrecía lo mejor de ambos mundos. Las terapias convencionales más avanzadas, como fisioterapia y psicología, junto con terapias alternativas, como la herbolaria y la meditación, todo ofrecido gratuitamente para niños con discapacidad de familias de bajos ingresos. Y al frente del departamento de terapias espirituales estaba, por supuesto, doña Jacinta, no como una empleada, sino como el alma y la guía de la fundación. El cambio en Andrés era visible para todos. Se convirtió en un hombre más tranquilo, más amable, más presente.
Pasaba la mayor parte de su tiempo en la fundación, no en una sala de juntas, sino conversando con las familias, jugando con los niños e incluso ayudando a Jacinta en su jardín. Vendió parte de sus empresas, simplificó su vida, descubriendo que la verdadera riqueza no estaba en acumular, sino en compartir. Su relación con Eduardo floreció. Conversaban, reían y paseaban juntos, ya no como un padre culpable y un hijo sufriente, sino como dos amigos que habían cruzado el desierto juntos y habían encontrado un oasis. La lección final de aquel viaje quedó encapsulada en una conversación que Andrés tuvo con un antiguo socio, un hombre tan escéptico y arrogante como él solía ser. El hombre visitó la fundación, mirando todo con desdén. «No entiendo, Andrés, gastaste una fortuna en esto. ¿Por qué no simplemente le diste a esa mujer algo de dinero y la mandaste a volar? ¿Por qué toda esta puesta en escena?» Andrés sonrió, una sonrisa serena que su socio no reconoció. Puso una mano en el hombro de su amigo y lo llevó hasta una ventana con vistas al jardín, donde Jacinta y Eduardo cuidaban un cantero de manzanilla. «Yo creía que el dinero podía comprarlo todo», dijo Andrés, con la voz firme y clara. «Compré los mejores médicos, los mejores hospitales y nada. Estaba dispuesto a comprar un milagro, pero lo que yo necesitaba no estaba a la venta». Miró a Jacinta con una gratitud infinita. La fe de esa buena mujer, una mujer a la que destruí y humillé, me compró una segunda oportunidad. Ella me enseñó que la cura para mi hijo pasaba por la sanación de mi propia alma, y eso, amigo mío, no tiene precio. El socio se quedó en silencio, sin palabras ante la convicción y la paz que irradiaban de Andrés. La última escena de aquella historia no es de grandes hazañas ni de riqueza ostentosa. Es una escena sencilla, bañada por la luz del atardecer. En el jardín de la fundación, Jacinta, Andrés y un Eduardo sonriente trabajan juntos en la tierra. Jacinta enseña al niño los secretos de las hierbas. Andrés cava la tierra con sus manos ahora callosas. Y Eduardo, aunque todavía con un andar un poco inestable, corre entre los canteros, riendo. Ya no son el millonario, la curandera y el niño lisiado. Son una nueva familia, forjada en el fuego de la humillación, templada por las lágrimas del arrepentimiento y unida para siempre por los lazos del perdón, la fe y un milagro que comenzó con un simple toque y una oración susurrada.